Hola. Una vez hayas creado tu cuenta, es importante que revisemos las bases de datos porque estas bases de datos te van a permitir a construir presupuestos. Cuando tú hayas creado tu cuenta, el sistema te presenta tres ventanas, una con la información de tu cuenta, otra con tus proyectos y otra con las bases de datos. Entonces, vamos a ingresar a las bases de datos y esto muestra varias tarjetas donde tienes diferentes bases de datos de análisis de precios unitarios, de proveedores, de contratistas, de trabajadores y algunas bases de datos públicas. Muy bien, en este caso para la parte de presupuestos nos interesa la base de datos de análisis de precios unitarios. Para ello ingresamos con el botón verde y en la base de análisis de precios unitarios yo puedo tener múltiples bases de datos aquí, pero el sistema crea por defecto una base inicial, que en este caso tiene 95 actividades y pues algunos insumos. La base está construida por insumos y por actividades. Si hacemos clic en insumos de la base de datos, los insumos que se han creado por defecto vienen organizados en algunas subcategorías. Y esas categorías principalmente son equipos, mano de obra, materiales, subcontratos y transportes. Si hacemos clic en materiales habrá otras subcategorías y dentro de esas subcategorías están todos los insumos. Con estos insumos se van a construir los análisis de precios unitarios de cada una de las actividades. Entonces ingresamos a la pestaña de actividades, tendremos múltiples actividades y cada una de estas actividades tiene su análisis de precio unitario, que lo puedes encontrar haciendo clic en la flecha verde y lo puedes editar directamente en la pantalla. Por ejemplo, si quieres cambiar el precio del saco de cemento, simplemente haces doble clic en el precio, cambias el precio y le das clic en el botón Enter y te ha grabado tu nuevo precio unitario. Muy bien. En caso de que no tengas, de que el sistema no te haya creado una base de análisis de precios unitarios por defecto, tú puedes importar una desde la cuenta principal de Metro Cúbico. Para ello vas a la página www.metrocubico.com, en la sección Descubre, encontrarás análisis de precios unitarios y en esta sección escoges tu país, en este caso Colombia, y voy a agregar aquí una base de precios unitarios cualquiera que prefieras. Entonces con el botón llévame a tu cuenta te creará una base de precios unitarios que automáticamente será creada en tu cuenta y con esa base de datos podrás ya empezar a crear tus presupuestos. Otra cosa que puedes hacer si no tienes base de datos, o sea, digamos que si tú tienes tu propia base de datos y la tienes en Excel, tú puedes crear una nueva base de datos, y esta nueva base de datos le podemos llamar, por ejemplo, base propia y escoges tu ciudad, que esto es importante, tu país y tu ciudad, y una vez aquí que le des guardar, se crea una pestaña con la base de datos base propia y tienes un botoncito verde que te permitirá importar tu base de datos desde Excel. Para ello simplemente descargas la plantilla, llenas la plantilla con tu Excel y luego que la tengas llena con todos los datos, subes el archivo y ya tienes tu base de datos de análisis unitarios, de tus propios análisis de precios unitarios con insumos y actividades. También puedes crear estas bases de datos, importar desde Excel a otra base de datos que tú ya tengas creada previamente. Muy bien. En este caso ya nos dice que se ha importado, entonces simplemente refrescamos la pestaña y la base de datos inicial que habíamos importado aparece pues ya aquí en nuestra pestaña como base de datos importada.
Esas son las tres maneras de tener tus bases de datos organizadas. Muchas gracias.